En el sistema informativo INRAI, el imparcial, un invitado. Son las 6:44 a.m. Traemos a esta mesa de trabajo, en esta nueva jornada, un tema del que está hablando un grupo importante de ciudadanos en el municipio de La Mesa. Y están hablando no solamente en las calles, sino se han hecho sentir a través de protestas, de movilizaciones, de espacios en los cuales manifiestan cierto inconformismo con la medida de implementación de zonas azules. Ya hemos conversado aquí en Cristalina bastante de ese asunto, pero pues teniendo en cuenta los mensajes y sentimientos que ha despertado en los últimos días, hablaremos una vez más para intentar despejar gran parte de esas inquietudes que nos han compartido los ciudadanos. Claro, María Victoria, y es que hay que decir también que la empresa que está a cargo de este proyecto aquí en el municipio de La Mesa viene haciendo lo que les corresponde y es instalando todo el tema de información de señalización y también ya lo que tiene que ver con los parquímetros para pues empezar a desarrollar el ejercicio como pues se debe realizar. Y esto pues ha creado bastante situaciones complejas, comentarios, también diferentes situaciones que la gente de pronto no ha podido asimilar y hace que haya los comentarios en los diferentes sectores de nuestro municipio. Claro, ya cuando se ve que es una realidad, ahí sí se llama la atención de la comunidad, a pesar de que se viene desde hace bastante tiempo conversando del tema. Pero bueno, están los responsables para dialogar con nosotros en esta mañana, inicialmente vía telefónica. Quiero decirle buenos días a Iván Mauricio Ramírez, él es el gerente general del proyecto que se llama Nuestro Espacio. Iván, muy buenos días. Vicky, muy buenos días. De nuevo, muchas gracias por la oportunidad de poder interactuar con la comunidad de La Mesa, especialmente. Muy grato siempre venir a la emisora, así sea a través telefónica, para poder despejar las dudas, generar ese ambiente de confianza necesario para poder garantizar los resultados del programa de Nuestro Espacio. Y de nuevo, muchísimas gracias por la oportunidad, Laura. Victoria, perdón. A ustedes gracias por estar con nosotros. Igualmente Alejandro Aldana, gerente del programa para el municipio de La Mesa. Don Alejandro, buenos días. Hola María Victoria, buenos días. Un saludo para toda la audiencia. Muchas gracias por el espacio y pues bueno, prestos a atender todas las consultas que hayan con respecto a la operación. Dice en la calle la gente que se trajeron un montón de paisas y son los que van a empezar a trabajar en La Mesa aquí, se van a llevar la plata y bueno, etcétera. Todos los comentarios que hacen en la calle. Los saluda uno y no les siente ese acento. ¿De dónde son ustedes, Iván, y la gente que está trabajando con ustedes en el proyecto? Vicky, importantísimo, ¿no? La gente que está trabajando con nosotros, y hay que ser muy claro en eso, es 100% de La Mesa, tiene algún arraigo en La Mesa, bien sea porque viven desde hace bastante tiempo allí o porque realmente son nacidos en La Mesa. Uno de los compromisos cuando se aprobó el acuerdo sobre el cual nosotros basamos nuestra operación, pide especialmente que se le dé prioridad a la contratación y al fomento del primer empleo, de madres cabeza de hogar, de personas de la tercera edad, y en eso estamos enfocados nosotros. Es una solicitud expresa de la administración, del alcalde, pues que si bien no es una obligatoriedad, se le dé un tratamiento especial, y en eso estamos enfocados. Si ustedes ven en la calle, y Alejandro me corregirá, es realmente gente joven, gente muy buena. Nosotros hemos contratado incluso profesionales en este momento que después de pandemia se vieron en la necesidad de regresar a como decimos típicamente, a su terruño, para poder buscar primero solución a su tema de desempleo o acompañamiento de la familia, pero encontraron ya, una vez llegamos nosotros a establecernos en el municipio, nuestro espacio les ha brindado una oportunidad. Y en este momento, María Victoria, ¿qué estamos haciendo nosotros? Además de contratarlos y brindarles un empleo formal, vamos a hacer aproximadamente 45 en La Mesa trabajando. Estamos brindando un salario por encima del mínimo establecido, porque lo que queremos generar
con esa oportunidad de empleabilidad realmente es un calidad de vida, un empleo completamente digno, pero sobre todo encontrar las fortalezas de cada una de esas personas que están trabajando con nosotros y ubicarla una vez ya tengamos la operación, digamos, estandarizada, poder brindarles un espacio de acuerdo a sus capacidades. Si es un ingeniero de sistemas, poder que se encargue del mantenimiento de los equipos, mantenimiento de los equipos electrónicos, en fin, María Victoria, la idea nuestra es venir a aportar en el orden de la administración del espacio público, pero también fortalecer esa parte social y humana con la que estamos trabajando, que además, déjame decirte para finalizar, qué calidad de gente, realmente nos sentimos complacidos. Pocas veces en las oportunidades que hemos tenido de establecer encontramos un equipo tan cohesionado, tan comprometido y tan coherente como el que hemos encontrado en la mesa, María Victoria. Bien, en ese ejercicio que están haciendo ustedes en la calle, Alejandro, usted que ha estado todo el tiempo acá en el municipio de La Mesa junto al equipo de colaboradores que nos dice Iván ya están trabajando, que se identifican además con unos chalecos amarillos, ¿cuáles son las percepciones que usted y los mensajes que ha podido recoger de parte de los ciudadanos? Bueno, María Victoria, para complementar un poco lo que mencionaba Iván, el 80% de las personas contratadas en este momento son nacidos en La Mesa o criados en La Mesa, y ese otro 20% pertenecen a familias que han estado acá durante mucho tiempo. Ahora, el 75% de las personas tienen menos de 28 años. Tenemos madres cabeza de hogar, tenemos gente con primer empleo y pues, como bien lo mencionaba Iván, ha sido nuestra intención estar acá y ha salido un equipo muy bueno. Ahora, con respecto a lo que me preguntas de la calle, pues hemos tenido diferentes situaciones. En ocasiones hay muchas personas que lo hacen con ofensas, con palabras bastante fuertes hacia el grupo de personas, pero lo gratificante es cuando aparecen las otras voces, donde nos dicen cuándo empiezan, ya empezaron, por qué no empiezan, qué pasa, ya veo que están entregando mucho tiempo acá volantes, hablando de lo mismo, queremos ver que funcione. Ayer precisamente en la instalación de equipos se nos acercaba un señor, ¿dónde pago? De muy buena manera, y personas diciendo como que esperan que todo esto le dé solución y orden a la problemática. Entonces han sido comentarios pues de lado y lado, pero hemos recibido varios que nos dan satisfacción y otros que pues entendemos la molestia de la gente y pues no hemos atendido ni respondido a ninguno de estos comentarios agresivos. Señor Alejandro, ya entrando en materia en lo que usted nos está comentando de la instalación que vienen realizando, tanto de las señales como de los parquímetros, hay preguntas que se hacen los ciudadanos del municipio de La Mesa y dos importantes son, ¿qué estudio realizaron ustedes para la ubicación de esas señalizaciones de las zonas de parqueo y también la ubicación de los parquímetros? O sea, ¿cómo establecieron ustedes que deberían ir ubicados ahí? Esa es una. Y segunda es cómo analizaron ustedes las tarifas. Ok, con respecto al tema de la instalación de señalización, todo está atado al manual de señalización, que es una resolución y pues que todo se cumple con base en ese manual y en lo que está allí establecido. Obviamente el interés y la intención no es bloquear espacios ni generar conflictos con la comunidad, por eso mismo hemos movido algunas señales de distancia para evitar generar esas dificultades. El tema de la tarifa es un tema que viene del estudio que realizó el municipio y fue lo que el municipio definió a través de, valga la redundancia, del estudio técnico del tema de la tarifa, que tiene en cuenta varios aspectos, tarifas de los parqueaderos y otros estudios que vienen en ese mismo estudio técnico. ¿Las tarifas no tendrían que ir acorde a las tarifas que manejan los parqueaderos? Es uno de los ítems que se evalúa. De hecho, ahí es importante mencionar algo, y es que la tarifa del estacionamiento en la vía debe ser superior al del parqueo público, al de tarifas fuera de vía. Si no fuera de esa manera, el programa no tendría ningún efecto en orden y mejora, porque pues seguirían haciendo uso del espacio público y no de los parqueaderos. O sea, todas estas personas que estacionan su vehículo durante 8, 10, 12 horas, pues seguirían comportándose de esa manera porque sigue siendo más económico en la calle que fuera de ella. ¿Qué soporta precisamente, Iván? ¿Cuáles son los estudios bajo los cuales se realizó el análisis para que este proceso se implementara en La Mesa? Bueno, Vicky, recordemos que la base fundamental sobre la cual se soportó
la necesidad fue el desarrollo de una asesoría que se realizó, si mal no estoy, en el 2021, y daba cuenta de porcentajes de ocupación superiores al 100%. Y la gente dirá, bueno, pero ¿cómo así que hay superiores al 100%? Sí, encontraban carros parqueados en doble fila, sobre el andén, invasión de motos sobre los andenes, en fin, todo ese tipo de cosas dio cuenta de la necesidad de empezar a gestionar el estacionamiento en vía en la mesa. Aquí hay una cosa muy importante, y es que hay aproximadamente 250 cupos luego de una actualización que nosotros hicimos para poder determinar realmente cómo iba a ser el esquema operacional. 250 cupos, María Victoria, que se encontraron que están estacionados más de 10 horas en este momento en la mesa, y seguramente de ahí hacen parte funcionarios públicos, parte de la rama judicial, contratistas, la parte médica del hospital. Entonces, esa ocupación, lo que estamos buscando y complementando un poco lo que mencionaba Alejandro, ya hicimos un par de reuniones en socialización en donde pudimos encontrar cupo para todas estas personas fuera de vía. Por esa razón, como lo mencionaba Alejandro, nuestra tarifa es más alta que el estacionamiento fuera de vía, porque lo que busca es que la gente, y lo dicen en la misma calle, cuando estamos socializando dicen, oiga, no, si ustedes son más costosos en vía, yo prefiero ir a parquear mi vehículo en un parqueadero público. Y eso realmente, eso ya muestra un efecto productivo de lo que nosotros vamos a hacer. Tuvimos una reunión con esos representantes, con los representantes de 11 parqueaderos de la mesa, y todos al unísono manifestaron la posibilidad de poder brindar tarifas mensuales para el estacionamiento en vía. Curiosamente, uno va a esos estacionamientos hoy en día y encuentra que la ocupación realmente es muy baja. ¿Por qué? Porque es que en la calle nos está costando cero. Es mucho más fácil ir, más cómodo, y así lo mostraba el estudio base. El 47% de las personas que se encuestaron durante la asesoría, María Victoria, y pueden revisar el informe, a la pregunta de ¿por qué parqueaba usted en la calle?, la respuesta era por comodidad, porque me cuesta cero. Entonces la gente parqueaba ahí, y esos que hoy en día se parquean por comodidad van a ir a buscar en un futuro esos estacionamientos fuera de vía. Ahora, en relación con la tarifa, necesariamente la tarifa tiene que obedecer a un modelo financiero, a las inversiones que se tienen que hacer para poder echar a andar el proyecto. Y el proyecto tiene una parte muy gruesa de socialización. Miren el efecto tan importante que se está generando la socialización. Parte de las personas que muestran inconformismo hoy en día dicen que es que no hubo socialización. Entonces mi pregunta sería, entonces, ¿cómo se enteraron del proyecto, no? Es lo primero. Porque estuvimos en el voz a voz. Porque cuando logras llegar a una persona, esa persona se vuelve un multiplicador del mensaje. Y como lo mencionaba Alejandro, yo resaltaría una cosa: son más las voces a favor del comercio que las que están en contra. ¿Por qué? Porque entienden que cuando esas personas que hoy en día se están estacionadas más de 10 horas, vayan al parqueadero fuera de vía, esos cupos, María Victoria, van a quedar disponibles para futuros clientes de ese comercio. Ayer, luego de la instalación del primer parquímetro multiespacio, que además les informo es el primer parquímetro multiespacio con tecnología ambientalmente sostenible y amigable que se instala en Colombia. Eso es muy importante. El proyecto de nosotros es ambientalmente amigable. Cuando lo instalábamos, justamente llegaban unos carros de Bogotá y decían, oiga, qué bueno, ¿cuándo empiezan a operar? Vamos a tener orden, a partir de cuándo tengo que pagar. Lo asociaron con ciudades de Estados Unidos donde decían, estos son los mismos que hay en Miami. Sí, son exactamente los mismos. Entonces la gente, yo escuchaba a María Victoria que seguramente decía, no, pero es que la mesa no está preparada. No, la mesa tiene hoy una problemática de estacionamiento en vía muy fuerte, y de eso cuenta dio el estudio. Entonces, volviendo al tema de las tarifas, y para cerrarlo, pues obviamente correspondiendo con el modelo financiero y de acuerdo al tiempo de operación, hay que buscar el cubrimiento de esos costos.
pero sobre todo, y también aquí se hacen ejercicios de elasticidad, María Victoria, para poder entender cuál es ese límite donde el proyecto pueda ser eficiente. Si yo la dejo muy baja, como lo dice Alejandro, lo que estoy promoviendo es que las calles sigan ocupadas, y recordemos que el proyecto de nuestro espacio, su objetivo principal es recuperar la movilidad de la calle. Y segundo, si nosotros somos muy altos en temas de tarifa, pues seguramente el proyecto va a ser completamente insostenible. Entonces hay que buscar cuál es esa tarifa media, y a eso correspondió. Digamos que ese fue el ejercicio que hizo la asesoría, de acuerdo a las facultades que le entregó el consejo al señor alcalde. Pues el señor alcalde regula las tarifas en función, digamos, que de esa ecuación que generó la asesoría, y a eso corresponde las tarifas que hoy tenemos. Y una sola cosa más, María Victoria, hay que hablar de las tarifas en otras ciudades, porque hay una falsa percepción de que en otras ciudades es más barato. Claro, en otras ciudades es más barato porque primero no tienen el programa de estacionamiento en vía que va a tener la mesa, y están en un franco déficit. Hay que hablar de Mosquera, hay que hablar de Zipaquirá, hay que hablar de Villavicencio, hay que hablar de lo que sucedió en Manizales, todos proyectos completamente fracasados. Claro, el de Mosquera sigue funcionando, pero ¿a qué costo? Tienen comprometidas vigencias futuras del municipio, porque es el municipio el que sostiene el proyecto. Y realmente eso está mal, porque eso... Y además los resultados realmente son muy pobres. Manizales quebró, Villavicencio terminó su programa de estacionamiento en vía de manera unilateral, y hoy tiene, además de las demandas generadas por el concesionario, que responder por un problema social, porque las vías están atestadas de vehículos y de personas inescrupulosas haciendo el cobro de esto. Entonces, pues María Victoria, esa es la realidad que nos tiene hoy operando en el municipio. Bien, después de este ejercicio dentro del cual la ciudadanía se da cuenta que el proyecto es un hecho, que ya está por llevarse a cabo, por supuesto se empezó la revisión por parte de ellos de todos los documentos, contratos, del mismo acuerdo, del proyecto de acuerdo, del estudio y toda la base que fundamenta que hoy las zonas de estacionamiento regulados se apliquen en la mesa. Y denuncian los ciudadanos vicios en los temas del porcentaje de recaudo, en la forma en la cual se realizó el estudio y algunos actos administrativos que derivaron de ese proceso dentro del análisis y justificación del proyecto. Legalmente, ¿qué tan cierto o no es que ustedes como operador han incumplido el contrato y todos estos temas adicionales que les estoy mencionando? No sé quién quiere contestar este tema. Bueno, te respondo yo. ¿Quién me pregunta en este momento? ¿María Victoria? Sí, señor. María Victoria, mira, buenísima la pregunta. Yo creo que este es el escenario para que con tranquilidad y tratando de ser escuchados, porque desafortunadamente estuvimos en el consejo y pues sufrimos una cantidad de improperios por parte de un par de personas, y uno trata de entender el inconformismo. Una de las políticas nuestras es tratar a las personas como realmente quieren ser tratadas, no como yo quisiera que me trataran, sino, o sea, como quisieran ser tratadas, y realmente no pudimos explicar lo que tendríamos que explicar. Paso por lo primero. Y el perfeccionamiento de un contrato, cualquiera que sea, debe sufrir la fase de esa redundancia, pues el perfeccionamiento, y eso solo se surte cuando se proveen las pólizas. Dentro de los contratos interadministrativos, la obligatoriedad de la adquisición de pólizas no es tajante, pero fíjate la transparencia con la que el municipio y la misma terminal de transportes de Medellín quieren tratar el proyecto, y es que existan las pólizas que garanticen el cumplimiento de las obligaciones de parte nuestra. Es decir, que en ningún momento el municipio se vea en riesgo porque la terminal de transportes o no tuvo que hacer la inversión o incumplió. Y en ese caso, al ser un contrato interadministrativo, ¿ante quién se podría quejar el municipio? ¿A quedarse al mono de la pila? No, pues afortunadamente el municipio, y digamos que en un acuerdo mutuo, decidimos amparar la operación con pólizas, con las pólizas. Y solo hasta ese momento se puede dar por iniciado el contrato. Como esto es un contrato de unas condiciones
no típicas, el mercado de aseguradoras se toma muy en serio el trabajo para ver los riesgos, para ver la calidad del operador, para ver las exigencias del municipio, y en ese orden de ideas tuvimos reuniones entre las tres partes, María Victoria, para poder adquirir esas pólizas que amparan hoy nuestra operación. Eso es lo primero. Eso se surtió entre el 31 de diciembre y Alejandro, respóndame si creo que fue como hasta el 30 de julio, efectivamente, y posteriormente se dieron la suscripción y aprobación de las pólizas en función de lo que exigía el contrato, y posterior a eso se tuvo que dar firma al acta de inicio. Si nosotros no tenemos esas pólizas, un contrato no puede tener su vida jurídica, María Victoria, y por esa razón hasta ahí se cuenta como el inicio del proyecto. Entonces no hay un incumplimiento. Claro, si me dicen, no, pues el contrato se firmó el 31 de diciembre, sí, pero es que jurídicamente hay que entender cuál es el momento en que ese contrato cobra vida, y es hasta cuando se firma el acta de inicio. Es lo primero. Y posterior a eso se radican ya, que además también se había construido conjuntamente la propuesta conceptual con base en las exigencias del municipio, que era lo que había determinado la asesoría, y se ratifica una vez más cuál es nuestra propuesta y cuáles van a ser las tarifas y los modos de operación. Entonces, hasta ahí estamos cumpliendo absolutamente todo lo que se mencionaba. Y ya viene lo primero, que fue la parte de socialización, que la llevamos ya a partir de septiembre, y ya estamos en noviembre siguiendo con esa parte, comunicándole a la gente, hablando con ustedes. Ya es la segunda vez que gratamente estamos conversando en la mesa de trabajo de Cristalina para contarle a la gente qué es lo que estamos haciendo. Entonces, el estudio que tuvo como fundamento la administración para presentar ese entonces proyecto de acuerdo, y el que hizo que el Consejo aprobara, pues están las formas jurídicas y contractuales que obliga la ley para poder darle vida jurídica a este contrato. Eso es lo segundo. Y ahora me voy a referir también a un tema muy importante, María Victoria, que la gente tiene que tener claro, y es el tema de las tarifas. Cuando nosotros revisamos el estudio, la asesoría que realizó el municipio, vimos claramente que eso estaba dividido en tres partes. Básicamente el esquema tarifario que se había contemplado tenía tres partes. La primera, lo que hacía referencia al recaudo por la tarifa de estacionamiento en vía, el ir a cobrar en la calle por el estacionamiento temporal. Ese es el primer grueso. El segundo grueso era el recaudo de las multas de tránsito, las infracciones a la ley 769 que estaban asociadas con el estacionamiento en vía no permitido. Y el tercero, el recaudo por la instalación y retiro del DRM, de dispositivo de restricción de movilidad vehicular, necesario para poder darle sustento a la operación y que realmente sea efectiva. Y nosotros le dijimos al municipio, mire, nosotros no somos autoridad de tránsito ni somos recaudador de multas, y eso corresponde al 35% del recaudo que se tenía contemplado en un principio. El esquema de retribución, es decir, cuando la asesoría contempló cómo la inversión se podía pagar, en ese entonces 3.700, déjame decirte, ahorita vamos en 4.100 millones de pesos, y no hemos salido del presupuesto que le presentamos al municipio, invertidos en temas de tecnología y demás. La asesoría decía, mire, eso se tiene que pagar con el recaudo de la tarifa. Y dentro de ese 100% que incluían esas tres partes, Vicky, es decir, el recaudo de tarifa, el recaudo de las multas y del DRMB, decían el 80% de la tarifa de estacionamiento en vía, del recaudo de esa tarifa, se tiene que ir a pagar esos gastos retributivos de la inversión. Y el municipio tiene que ser partícipe en el 20%, pero en el 20% que de la utilidad, no, del recaudo bruto.
antes de que la fiducia, que es la que recauda el dinero y que garantiza que después de que el municipio dé viabilidad de la dispersión de esos fondos por el cumplimiento de nuestras obligaciones y ahí se lo distribuya, cuando está ese 100% bruto del recaudo, le entrega ese 20% sin que el municipio se haga partícipe ni en los costos de operación ni en los costos de mantenimiento. Le dice, señor municipio, aquí está el 20% del recaudo bruto que le corresponde a usted para esa inversión. Entonces ahí es donde hay la discordancia, es la falsa percepción de que la administración y seguramente de la terminal no están cumpliendo lo que estaba acordado. El estudio lo dice, si lo revisan con completo juicio al hacer la división, y eso era una de las diapositivas que el señor alcalde tenía dentro de su presentación, mostraba cómo ese 20% hacía única y exclusivamente referencia al recaudo por la tarifa de estacionamiento regulado. Entonces, si te das cuenta, María Victoria, dentro de nuestro análisis y dentro de nuestra propuesta realmente somos muy juiciosos. La terminal de transportes, como también se mencionó en el auditorio, es una empresa que lleva 45 años operando y que es de 98% público. Y pues nosotros realmente somos muy juiciosos, muy responsables, porque nuestra filosofía no es simplemente ir a hacer un negocio, eso es una percepción falsa, me parece que es una percepción tendenciosa, porque lo que nosotros queremos realmente es venir a aportar, como lo estamos haciendo en Bogotá, como lo estamos haciendo en Medellín, como lo estamos haciendo en Río Negro, al orden y a la recuperación del espacio público. ¿Basados en qué? En nuestra experiencia. Entonces aquí hay un grupo de abogados que también nos acompaña, hay un grupo de la parte técnica y tecnológica que es el que estructura realmente lo funcional para cada uno de los territorios, y toda esa experiencia y todo ese acompañamiento jurídico lo ponemos en pro del desarrollo del contrato, pero también garantizando los derechos de todos los ciudadanos, y está bien que haya preocupación y está bien que haya veeduría, es lo que típicamente sucede, pero la seguridad la tenemos que tener tanto municipio como operador de que todo lo que estamos haciendo lo estamos haciendo en el marco legal y normativo, María Victoria. Son las 7 de la mañana, 11 minutos. Estamos conversando con el operador del proyecto de zonas de estacionamiento regulado en el municipio de La Mesa. Tenemos bastantes inquietudes por parte de nuestra audiencia, por lo tanto, iremos a una pausa e intentaremos transmitir lo mejor posible estas preguntas para que ustedes, por favor, las respondan. Ya regresamos en instantes. Las voces que informan objetivamente están en Cristalina. Hola, buenos días. Escuchas las noticias en Cristalina Estéreo. Son las 7 de la mañana, 18 minutos. Es Cristalina Estéreo conversando con la ciudadanía de La Mesa sobre la implementación de las zonas de estacionamiento regulado. Estamos con el gerente general del proyecto y con el gerente para el municipio de La Mesa. Nuestro espacio es como se llama el operador. Las preguntas de los ciudadanos dicen lo siguiente, ustedes nos dicen cómo las vamos respondiendo, quién de los dos la asume. Por ejemplo, una muy recurrente, ¿por qué subieron las tarifas sin entrar en operación? Iván. (7:19) verificamos. Iván, ¿me oye? Hola, sí, ahí los estoy escuchando. Vale. Muchas gracias por la pregunta, Vicky, muy, muy importante. Miren, la base de la estructuración de la tarifa viene de una asesoría que es como el punto de guía sobre el cual tanto el Consejo como la Administración toman decisiones. En el 2021, cuando realizaron la asesoría, los precios del mercado en términos de inversión eran unos. Esta propuesta o este proyecto se materializa a finales del 2022 y haciendo la inversión como estaba dentro del cronograma en el 2023. Necesariamente los precios del mercado de inversión en términos de señalización, de costos profesionales, los salarios, por ejemplo, los salarios de hoy en día no son los mismos a los del 2021. Los precios de las adecuaciones de las aplicaciones móviles, de las plataformas, la inversión en parquímetros no es la misma como la que se contempló en el 2021. No sé si estoy siendo claro con eso. O sea, el costo siempre, tú puedes estructurar un negocio
con los precios de hoy 2023, pero si tu realidad y tu proceso te da para que la inversión se pueda hacer en el 2025, pues vas a tener que indexar ese modelo financiero, actualizarlo y saber a qué va a corresponder la estimación de tu parte retributiva. Y obviamente en eso también pensó el Consejo, porque le entregó facultades al alcalde para hacer la actualización de la tarifa, seguramente pensando en que obviamente el proyecto se aprobó en el 2021, pero no era que inmediatamente se fuera a implementar, porque había que salir a encontrar los fondos de financiamiento, y la asesoría es muy clara cuando dice, oiga, mire, esto lo puede hacer el municipio, pero la inversión le va a costar 3.700 millones de pesos. Y era lo que hablábamos en ese momento con el señor alcalde cuando iniciamos la negociación con Terminales de Transporte de Medellín, y él nos decía, mire, realmente necesitamos el proyecto, pero la mesa no tiene para invertir 3.700 millones de pesos. No tiene para invertir 3.700 millones de pesos. Y lo que nosotros hicimos fue actualizar el modelo financiero para poder encontrar el equilibrio económico del contrato sin que el municipio ni comprometiera vigencias futuras, porque no es necesario. Los mismos estudios que se han realizado en otros países y en el mismo Colombia dicen, oiga, un municipio no debiese invertir, por ejemplo, en costos de inversión de tecnología para semaforización, administración del estacionamiento en día, sino eso podría verse a través de una asociación público-privada o de inversión de privados a través de la concesión. Y el alcalde lo que busca es una alternativa de que un público, por darle transparencia al tema, un público realmente con experiencia probada en Medellín, experiencia probada en Bogotá, donde estamos acompañando la operación, pueda venir a echarnos una mano, y en eso es lo que estamos haciendo. Nosotros también continuamente estamos aprendiendo, María Victoria, y eso es lo que estamos haciendo. Por esa razón se da el incremento de la tarifa. La tarifa, si bien el acuerdo dice, oiga, señor alcalde, usted puede hacer el incremento de acuerdo al IPC, pues será de objeto de continua revisión en el marco del desarrollo del proyecto, María Victoria. Y hay que ser muy juiciosos con eso por lo que yo te mencioné anteriormente. En Bogotá hay tarifa diferencial por zona. En unas zonas se paga más de 6.000 pesos de estacionamiento, y lo que logran es compensar esas zonas donde la tarifa es mucho más baja. Pero no es que en general en Bogotá la tarifa sea baja, porque eso es lo que están diciendo en el digamos que en el espacio público, cuando uno como, no, es que en Bogotá es más barato, no. Y además están confundiendo la señalización que se está instalando en Bogotá en la mayoría de los lugares habla por fracciones de 10 minutos después de pagar la primera hora. Fracciones de 10 minutos que son 1.500 pesos. Claro, 1.500 pesos por 10 minutos. Cuando yo ya lo llevo a la hora, pues me va a pasar de los 6.000 pesos la hora. Entonces hay que darle, aquí la petición, María Victoria, la petición clara mía es, no desinformemos, seamos claros. Hay que tener una conversación sin agravios y entendiendo las dos partes. Nosotros estamos prestos a eso, a dar la claridad de lo que se refiere a la operación. Y aquí yo estoy hablando de la parte normativa y de la parte reglamentaria, cómo se dio, porque la obligación nuestra como terminal de transportes era evaluar cuáles fueron los antecedentes que le dieron vida a este programa. Si nosotros hubiésemos visto algún vicio, hubiésemos visto que algo el Consejo lo hubiese aprobado sin tener el sustento técnico, normativo y reglamentario de acuerdo a la ley, créeme, María Victoria, que esta conversión que tenemos hoy tú y yo con los ciudadanos de la mesa, con los mesunos, no estaría sucediendo. Entonces, tengamos esa conversación, claro, seguramente con la nueva administración también nos sentaremos a mirar cuáles son los, digamos, el esquema operacional, qué podremos ajustar y qué no. Siempre lo decimos nosotros cuando llegamos a un territorio, cada programa de estacionamiento en vía es un traje que se desarrolla a la medida, pero no porque sea la mesa, no puede tener un traje de buena costura, y eso es lo que nosotros estamos haciendo, María Victoria. Esa es la razón porque la tarifa se modificó recientemente.
7 de la mañana, 25 minutos. Vamos a responder 2 inquietudes más de parte de la audiencia para poder avanzar con nuestro sistema informativo. Preguntan qué va a pasar con las personas que tienen un, ¿cómo les llaman ustedes, Alejandro? Un hueco donde la gente parquea, sí. Un cupo. Un cupo. ¿Qué va a pasar con esa persona que al frente vive? ¿Le toca pagar también por llegar y estacionarse ahí? No, bueno, recordemos que hay una situación dentro de todo el modelo y es los permisos residenciales. ¿A qué se refiere el permiso residencial? A todas esas personas que viven en donde hay una zona de estacionamiento regulado. Pueden acceder a un permiso residencial cumpliendo algunos requisitos como demostrar que son propietarios o arrendatarios, que no tienen un garaje dentro de su vivienda, y eso les da acceso, bueno, eso y otro par de requisitos básicos que se demuestran con documentos. Les da acceso a un permiso residencial por 3 horas para hacer uso del estacionamiento de esa zona que está al frente de su vivienda para ubicarse allí por esas 3 horas. Quiere decir que no es cierto, porque también nos han comentado que a la gente le están diciendo que es que no van a poder parquear al frente de su casa o no van a poder hacer uso del espacio al frente de su casa. Eso no es cierto, sí pueden hacer uso, sin embargo acá es importante mencionar que pueden estacionarse en la zona, no en el que queda al frente de su casa específicamente, pero sí en esa zona, en esa cuadra, por decirlo de alguna forma, pueden hacer uso de ese estacionamiento por esas 3 horas. Y una vez se acaba la operación, recordemos, de lunes a sábado de 7 de la mañana a 7 de la noche y domingos de 8 de la mañana a 6 de la tarde, con la variante que cuando hay un lunes festivo, el domingo se comporta como un día ordinario, es decir, 7 de la mañana a 7 de la noche, y el lunes festivo 8 de la mañana a 6 de la tarde. Una vez termina esa operación, pueden hacer uso del espacio al frente de su vivienda, de 7 de la noche a 7 de la mañana. Entonces, esa es la posibilidad que tienen estas personas de acceder a un permiso residencial. Otra pregunta, ¿por qué en municipios del Quindío, donde el movimiento vehicular es grande y constante, porque su actividad es turística, no han llegado estos procesos? Iván. Iván. Hola Vicky, perdón, es que se pone en mute mi micrófono. Creo que la persona que hace el comentario no ha tenido la oportunidad de viajar recientemente. No, voy a mencionar uno solo. Salento, en el Quindío. Es un municipio que yo creo que no tiene más de 30 manzanas, pero tiene un problema tan grave de estacionamiento en vía generado por lo mismo que genera el problema hoy en la mesa, que es el turismo. El turismo, claro, el turismo hay que aplaudirlo también por la dinámica comercial que le da, pero hay que reconocer también que si no gestionamos esa demanda se nos va a generar un problema. Y Salento desarrolló, creo que en el año 2022, y pueden consultarlo en esta misma administración, un estudio de tema de estacionamiento en vía. También lo desarrolló. No hemos estado recientemente, pero ellos ya tienen un esquema pensado de operación que seguramente la nueva administración va a echar a andar. Y vamos a hablar un poquito, María Victoria, también porque recientemente estuve visitando Zipaquirá y por eso me refería a él, interactuando con la secretaria actual, la ingeniera Daisy Lara, contándole del proyecto, porque hoy en día tienen un problema con el estacionamiento, y es que las tarifas no están siendo tan efectivas, primero para el desestímulo del parqueo, y segundo, está siendo operado por un privado que claramente le ha manifestado al municipio que el proyecto no está siendo efectivo ni rentable siquiera para mantenerlo. Y ellos contrataron una auditoría para poder evidenciar ese tema. Entonces, también Zipaquirá hoy en día, a partir de ese reciente estudio, está apuntándole a la inclusión de la tecnología y la administración a través de patrimonios autónomos. 7 de la mañana, 30 minutos. Se nos quedan un buen número de preguntas y responder, sin embargo ya el tiempo no nos da para más. Les agradecemos a ustedes haber venido hoy a nuestra estación a atender esta comunicación, y una aclaración que me envía el presidente del Consejo, y es, dice textualmente: frente a las tarifas el Consejo no tiene nada que ver, se dio facultades al señor alcalde, el proyecto se aprobó en 2022, no en 2021. Gracias por estar con nosotros. Inicialmente despedimos al señor Iván Mauricio Ramírez, gerente general de nuestro espacio.
Muchísimas gracias de nuevo por esta oportunidad. Al presidente del Consejo, nuestro saludo. Efectivamente, como él lo menciona, el Consejo no regula las tarifas, creo que eso hace parte de la administración municipal. Una solicitud expresa, Vicky. Nuestro espacio ha llegado al municipio de La Mesa realmente con el franco propósito de ayudarle a recuperar el espacio público. Nuestra gente, la gente que es de La Mesa, que está trabajando para nosotros, es gente que realmente lo hace de una manera respetuosa y comprometida. Hemos tenido conocimiento y eso ya lo he puesto en conocimiento de las autoridades porque es nuestro deber, Vicky, algunos audios donde se está incitando a la gente a que si la respuesta no es positiva el día jueves para ellos, en lo que a ellos, en su explicar, independientemente de la lógica de la ley y contractual, se programen la toma de las vías e incluso vías de hecho. Hemos recibido varios audios en donde se está incitando a la gente, hombre, esto es un tema de conversación y necesitamos tener esa conversación todo el tiempo, el mayor respeto como lo hemos tenido nosotros con cada una de las personas que interactuamos en nuestra solicitud. Por favor, Vicky, para que ese mensaje se repita. Alejandro Aldana, gerente del programa Nuestro Espacio para la Mesa, gracias por estar en nuestros micrófonos. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, gracias a toda la audiencia que está activamente escuchando y preguntando. Y pues recordemos que tenemos los puntos de información. En el Parque Central hay un punto fijo y hay otros puntos móviles en los que estamos, digamos que en varias zonas, depende del día, en el hospital, por el lado de la Roa, por el Parque Santander, y allí es donde brindamos la información verídica y la información real de todas estas situaciones. Si tienen más dudas se pueden acercar allí, que con mucho gusto cualquiera de los muchachos y en ocasiones yo personalmente hemos estado ahí para responder. Entonces pues muchas gracias y estamos atentos a cualquier novedad que se presente. Pues bien, es un asunto que seguirá a la orden del día por parte de la ciudadanía, la alcaldía, el operador. Nosotros estaremos como mediadores dando a conocer las diferentes posiciones para que la ciudadanía al final tome su opinión y su decisión respecto a este tema. Son las 7:33 a.m. Cristalina, la radio de las noticias.